No pensé que mi vida iba a terminar resumida en una sala fría, con bancos duros y un micrófono que hacía eco hasta de los tragos de saliva. Pero aquí estoy. Y lo peor es que, durante meses, yo mismo me repetí que esto no puede estar pasando. Hasta que pasó. Me llamo Andrés Negredo. Tengo 39 años. Trabajo en el puerto desde que tenía 19. Turnos partidos, noches, festivos, llamadas a última hora. Soy de esos tipos que siempre están a punto de salir o llegando tarde. En mi familia yo era el que resolvía, pagar, mover, cargar, callar. Y sí, también era el que aguantaba. Tengo manías tontas. Siempre cuento el dinero en efectivo 2 veces, aunque sean 20 euros. Siempre dejo las llaves en el mismo cuenco al entrar, porque si no siento que el mundo se desordena. Y desde que nació mi hijo, Marcos, tengo otra costumbre, miro el móvil cada vez que vibra, aunque sea a las 3 de la mañana, por si es él. Esa mañana, antes de entrar al juzgado, me comí una tostada de pie en la cocina sin darme cuenta de si estaba caliente. Tenía la camisa planchada, pero las manos me temblaban igual. Me miré al espejo del pasillo y pensé, no te rompas hoy. No delante de ellos. Porque ellos estaban ahí. En la audiencia de custodia, la familia de mi esposa ocupaba la primera fila. Su madre, Marta, ni siquiera fingía discreción. Se inclinó hacia su marido, Julio, y susurró lo suficientemente alto como para que lo oyera media sala. Nunca volverá a ver a ese niño. Julio sintió como si estuviera cerrando un trato en una mesa de negocios. Nos aseguraremos de eso. El abogado de ellos, un tipo con traje caro y sonrisa de anuncio, ni miró en mi dirección. Solo murmuró, satisfecho. No se preocupen. Esto será rápido. Yo apreté la mandíbula. Me ardía el pecho. Quería levantarme y decir, rápido, rápido como cuando me pidieron dinero, solo por esta vez. Pero no era el momento. Aún. Mi abogado me tocó el antebrazo. Andrés, respira. No les des espectáculo. Entonces vi a Marcos. Mi hijo estaba sentado a mi lado, con su mochila entre las piernas. Tenía esa cara seria que pone cuando está concentrado. La cara que antes usaba para armar Lego y ahora usaba para sobrevivir a adultos. El juez, un hombre mayor con voz cansada, miró por encima de sus gafas. Marcos Negredo, ¿quieres decir algo? El silencio fue tan limpio que escuché el zumbido del aire acondicionado. Marcos se levantó despacio. No miró a su madre. No miró a sus abuelos. Me miró a mí un segundo, como pidiendo permiso sin decirlo. Yo tragué saliva y asentí muy pequeño. Él metió la mano en la mochila. Y sacó su tableta. ¿Puedo reproducir esto?, preguntó, con una calma que me partió por dentro. La sala del tribunal se quedó en silencio, y yo supe, en ese instante, que todo lo que habían construido contra mí iba a empezar a desmoronarse. Para entender por qué mi hijo llegó a ese punto, tengo que contar lo que yo callé durante años. Yo conocí a Sofía cuando tenía 27. Ella era brillante, de esas personas que hablan y todo el mundo escucha. Su familia también. Y ese fue el primer aviso: en su casa, la opinión de Marta era ley. Julio era el que pagaba. Sofía era la cara bonita. Y yo era el chico trabajador, el que se deja la espalda en el puerto. Al principio parecía un halago. «Qué bien, Andrés», decía Marta. «Un hombre de verdad. De los que no se quejan». Pero el halago venía con factura. Cuando nos casamos, yo ya tenía mis horarios imposibles. Aún así, intentaba estar. Dormía poco, comía mal, vivía con esa sensación de que siempre estaba fallando en algo. Y cada vez que yo intentaba poner un límite, Marta me recordaba mi lugar con una sonrisa. «Ay, hijo, es que tú no estás acostumbrado a familias unidas. Aquí nos ayudamos.
Nos ayudamos significaba esto. Primer año de casados, la hermana de Sofía quiso montar un negocio. Andrés, tú que eres responsable, me dijo Sofía una noche, en la cama, ¿podrías firmar como aval? Yo me incorporé. ¿Aval? ¿De cuánto hablamos? Nada grave. Solo para que el banco lo apruebe. Y mi padre responde. Marta apareció al día siguiente como si hubiera ensayado el discurso. Es por la familia. Además, tú trabajas fijo. A ti te lo dan fácil. Yo dije que no. Por primera vez. Y Marta soltó una risita. Claro, como no te cuesta. Tú solo piensas en ti. Sofía no me defendió. Solo suspiró como si yo fuera un niño complicado. Andrés, por favor. No hagas esto difícil. Al final no firmé. Pero pagué temporalmente otras cosas. La cuota del coche de Sofía cuando se retrasó el pago. La nevera nueva de su madre porque la vieja ya daba pena. Un viaje familiar porque si vienes, queda feo no aportar. Yo lo justificaba con mi monólogo interno barato, es mi esposa. Es mi familia. Es una etapa. Luego nació Marcos, y yo pensé que las cosas se ordenarían. Spoiler, se pusieron peor. Con el bebé, yo trabajaba más. Turnos extra. Horas dobles. En el puerto, si dices que no, llaman a otro. Y en casa, si dices que no, te hacen sentir un monstruo. Marta empezó a opinar de todo. Ese niño necesita estabilidad. Y tú siempre estás fuera. Estoy trabajando, respondía yo. Sí, trabajando. Pero una madre presente vale más que un padre ausente. Sofía empezó a repetirlo. No te lo tomes personal, Andrés. Es que Marcos te echa de menos. Yo llegaba reventado, con olor a diésel y metal, y el niño corría a abrazarme igual. Papá, ¿mañana estás? Y yo mentía. Sí, campeón. Pero a la mañana siguiente sonaba el teléfono. Andrés, necesitamos que entres antes. Y yo iba. Porque si no iba, ¿quién pagaba todo? La primera gran grieta fue una tarde de domingo. Yo estaba en la cocina lavando platos y escuché a Marta en el salón, hablando con Sofía como si yo no existiera. Si esto se complica, la custodia se gana con recursos, dijo Marta. Tú tranquila. Aquí hay dinero. Sofía respondió bajito, pero la escuché. Y él se va a hundir. Siempre está cansado. Siempre está fuera. Es fácil pintarlo mal. Me quedé quieto con el plato en la mano. El agua seguía corriendo. Y lo que sentí no fue rabia primero. Fue frío. Esa noche lo hablé. Sofía, ¿qué fue eso de pintarme mal? Ella se ofendió, claro. ¿Me estabas escuchando? Vivo aquí, dije. No soy un mueble. Marta apareció en la puerta como si fuera su casa. ¿Qué pasa? Nada, dijo Sofía rápido. Andrés está sensible. Marta me miró como se mira a alguien que no entiende. Hijo, a ver si maduramos. Nadie te quiere quitar nada. Pero si un día esto se rompe, el niño tiene que estar donde esté mejor. Ahí entendí, yo no era parte del plan. Yo era un proveedor temporal. El problema se volvió gigante cuando Sofía me pidió un último esfuerzo. Mi madre dice que si quieres que esto funcione, necesitas reducir horas. Pero igual, necesitamos cubrir el préstamo del piso. Y el cole privado de Marcos. Y yo la miré. ¿Tú estás escuchándote? ¿Quieres que trabaje menos y pague más? No grites, me dijo, fría. Marcos está. Y entonces soltó la frase que me dejó sin aire. Si no puedes, lo hablamos en serio. Custodia. Manutención. Todo. Ahí empezó la guerra. No con gritos.
con papeles, con insinuaciones, con mensajes educados de su abogado, y con una familia entera mirándome como si yo fuera el enemigo. La audiencia de custodia fue el punto donde todo lo que yo aguanté se condensó en una hora. Yo estaba sentado, manos entrelazadas, intentando respirar normal. Sofía parecía tranquila. Demasiado tranquila. Vestida impecable. Pelo perfecto. Como si fuera a una entrevista. Marta y Julio, en primera fila, con esa energía de esto ya está ganado. El abogado de ellos ni me miraba. El juez empezó con preguntas típicas. Horarios. Rutinas. Escuela. ¿Quién lleva al niño al médico? ¿Quién lo baña? ¿Quién hace los deberes? Yo respondía con la verdad. Trabajo en el puerto. Turnos rotativos. Pero cuando estoy al 100%. El abogado de ellos se levantó con una sonrisa. Señoría, el señor Negredo admite que está ausente. Turnos nocturnos, fines de semana, ¿cómo puede garantizar estabilidad? Quise decir, con mi ausencia pago tu traje. Pero me callé. Sofía habló con voz suave. Andrés ama a Marcos, no lo niego. Pero Marcos necesita una rutina. Y Andrés siempre está cansado, irritable. A veces pierde la paciencia. Mi estómago se hundió. El juez miró a Marcos. Marcos, no tienes que elegir entre tus padres, pero quiero saber cómo te sientes. ¿Quieres decir algo? Ahí fue cuando Marcos se levantó y sacó la tableta. ¿Puedo reproducir esto? El abogado de ellos se tensó por primera vez. Señoría, eso puede no ser pertinente. El juez levantó la mano. Si el menor pide hablar, lo escuchamos. Reproduzca. Marcos tocó la pantalla. Salió un audio. La voz de Marta, clarísima, como si estuviera sentada ahí. No te preocupes, Sofía. En el juicio diremos que él no está nunca. ¿Qué grita? Que asusta al niño. Y si hace falta, lo provocamos. Que parezca loco. La sala se congeló. Marta se puso roja. Eso está sacado de contexto. Marcos pasó al siguiente archivo. Video. Era Sofía en la cocina, hablando por teléfono. Yo reconocí mi propia espalda en la imagen, yo fregando sin saber que me grababan. Sí, mamá. Si él firma lo del préstamo, perfecto. Y si no, pues que pague igual con la manutención. Total, trabaja como burro. Sofía se levantó de golpe. Eso es privado. Marcos, con manos temblando pero voz firme. Lo grabé porque me hacían repetir cosas. Me decían, di que papá no te quiere. Y yo sí quiero a mi papá. Yo sentí que se me rompía algo en el pecho, pero no lloré. No hay. El juez miró a Sofía. Señora, ¿estaba instruyendo al menor para influir en la custodia? El abogado de ellos intentó intervenir, pero el juez lo cortó. Basta. Marta empezó a llorar como si la hubieran apuñalado. Ese hombre nos manipula. Ha manipulado al niño. Yo me puse de pie. No para gritar. Para decirlo claro. Señoría, yo no quiero venganza. Miré a Sofía y a Marta, esto es límites. El juez volvió a mirar a Marcos, más suave. Gracias por tu valentía, Marcos. Y yo entendí algo, mi hijo me estaba defendiendo porque nadie más lo había hecho. Ni yo, hasta entonces. Después de la audiencia, el pasillo del juzgado parecía una estación de tren. Gente entrando, saliendo, llorando, hablando por teléfono. Pero para mí todo sonaba lejano. Mi abogado me susurró. Esto cambia todo. Sofía me alcanzó en el pasillo. Andrés, por favor, hablemos. Yo la miré y me sorprendió lo vacío que me sentía. No odio. No ganas de humillarla.
Solo cansancio. ¿Hablemos de qué? Pregunté. ¿De tu plan? ¿Del préstamo? ¿De usar a Marcos? Marta apareció, furiosa, ya sin máscara. Eres un miserable. Has puesto al niño contra su madre. No, dije. Ustedes lo pusieron en medio. Yo solo estaba trabajando para pagar todo lo que ustedes necesitaban. Julio, que casi nunca hablaba, soltó. Si quieres guerra, la tendrás. Yo saqué el móvil y lo miré un segundo. Tenía 38 llamadas perdidas de números desconocidos. Seguro amigos de la familia, primos, lo que fuera. El clásico coro. No quiero guerra, dije. Quiero paz para Marcos. Y límites para mí. Esa misma semana, el juez ordenó una evaluación y medidas temporales. No voy a entrar en tecnicismos, pero lo importante fue esto: Marcos se quedó conmigo más tiempo del que Sofía esperaba y cualquier comunicación tenía que pasar por canales formales. ¿Y adivinen qué pasó cuando ya no tenían control? Primero, el modo arrepentimiento. Sofía me mandó mensajes a las 2 de la mañana. Lo siento. Estaba presionada. Mamá se mete en todo. Yo solo quería proteger a Marcos. Yo le respondí una sola vez. Proteger no es mentir. Proteger no es usar. Luego vino el modo amenaza. Marta me llamó desde un número oculto. Andrés, escucha. Podemos arreglarlo. Pero vas a tener que ser razonable. ¿Razonable como cuando dijiste que nunca volvería a ver a mi hijo? Silencio. No exageres, dijo ella, como si fuera yo el dramático. Tú sabes cómo hablamos. Ahí fue cuando me reí. Una risa seca. Ahora sí voy a ser claro, Marta. No vuelves a hablar con mi hijo a escondidas. No vuelves a tomar decisiones por mí. Y no vuelves a tocar mi dinero. ¿Tu dinero? Escupió. Si todo lo que tienes lo hiciste gracias a esta familia. Eso me dio la última pieza del rompecabezas. Porque sí, ahí entró el tema que yo había evitado admitir, el dinero. Durante años yo pagué cosas pequeñas que se volvieron enormes. 4.800 euros en ayudas para la hermana de Sofía. 2.300 euros en urgencias de Marta. 1.200 euros en uniformes y extras obligatorios del colegio. 9.500 euros en un préstamo que Sofía me empujó a firmar por la casa, aunque la idea original era de los dos. Yo tenía recibos. Transferencias. Capturas. Todo guardado porque mi instinto siempre me dijo, guarda esto. Algún día lo negarás todo y te llamarán loco. Y cuando se cortó el acceso, ellos entraron en pánico. Empezaron las visitas inesperadas. Julio apareció un día en la puerta de mi piso. Andrés, solo quiero hablar como hombre a hombre. Yo no lo dejé pasar. Hable aquí. Bajó la voz. Sofía está mal. Marcos necesita a su madre. Marcos necesita paz, dije. Y tú necesitas entender que ya no mando dinero para calmar a nadie. Julio me miró como si no entendiera ese idioma. ¿Entonces qué quieres? Que quedemos como los malos. Y ahí está el punto. Ellos no querían arreglar. Querían controlar la narrativa. Yo empecé a reconstruir mi vida con detalles ridículamente simples. Hice un calendario en la nevera. Días de cole. Días de médico. Menús. Horarios. En el puerto pedí un ajuste de turnos. No fue mágico, pero pude pasar a un patrón más estable. Menos dinero, sí. Pero por primera vez, mi dinero iba a mi casa, no a su agujero sin fondo. Marcos y yo empezamos terapia familiar. La primera sesión, él me dijo algo que me dejó clavado. Papá, yo pensé que si decía la verdad me ibas a odiar, porque mamá decía que tú odiabas a la familia. Yo sentí el golpe en el estómago.
Nunca te voy a odiar por decir la verdad, le dije. Nunca. Y una noche, mientras cenábamos macarrones de los de paquete, sí, de esos, Marcos me miró y dijo: ¿Ya no van a gritar? Yo respiré hondo. Aquí, no. Porque eso era lo que yo estaba construyendo, un lugar donde nadie tiene que caminar en puntas por miedo. No voy a fingir que todo terminó perfecto. La custodia no es un cuento. Es burocracia, desgaste, abogados, papeles y días donde te preguntas si vale la pena. Pero también es despertarte y ver a tu hijo desayunando tranquilo. Y eso no tiene precio. Sofía intentó volver varias veces con diferentes máscaras. Un día fue dulce. Andrés, podemos ser una familia otra vez. Otro día fue dura. Te vas a arrepentir cuando Marcos crezca y vea lo que hiciste. Y yo, por primera vez en mi vida, no entré al juego. Le dije lo mismo siempre, sin gritar. Marcos no necesita que volvamos. Necesita que seamos adultos. Y mis límites no son negociables. A Marta la bloqueé. A Julio también. A su abogado lo vi solo por correo. Y sí, al principio me temblaba el dedo cuando ponía bloquear. Porque en mi cabeza todavía vivía esa voz vieja. Si no complaces, te castigan. Pero aprendí algo tarde, y por eso lo escribo aquí: cuando una familia te quiere solo cuando pagas o te callas, no te quiere. Te usa. Ahora tengo un sistema. Todo por escrito. Todo claro. Rutinas. Horarios. Comunicación mínima y formal. Y, sobre todo, una regla que me repito cuando me entra la culpa. Yo ya no voy a permitir que me compren con miedo. Esa noche, Marcos se durmió en el sofá con la tableta apagada en el pecho, como si fuera un escudo. Yo me quedé sentado en el suelo, mirando el cuenco de las llaves en la entrada, escuchando el silencio de mi piso por primera vez sin miedo. Al día siguiente llegó la primera bomba, mi abogado me mandó el auto provisional. Custodia temporal ampliada conmigo, comunicación por canales formales y cero contacto a solas de Marta con Marcos. Leí cada línea 2 veces, como cuento los billetes, y sentí algo raro, aire. Pero lo verdaderamente explosivo no fue el papel. Fue la reacción. A media tarde, la portería me llamó. Andrés, hay gente abajo. Bajé y allí estaban Marta y Julio, plantados como si todavía fueran dueños de mi vida. Marta llevaba la misma cara de esto se arregla si me obedeces. Solo queremos ver al niño, dijo, suave. No pueden, respondí. Julio dio un paso. No seas dramático. Yo saqué el móvil, abrí el correo, y sin levantar la voz dije: esto no es dramatismo. Es una orden. Si quieren hablar, es con mi abogado. Marta cambió de máscara en un segundo. ¿Vas a separar a un hijo de su madre? Escupió. No, dije. Voy a separar a mi hijo de la manipulación. En ese momento, Marcos apareció detrás de mí. Con una sudadera grande y los ojos aún hinchados de sueño. Papá, susurró. Yo me giré y me agaché a su altura. Aquí nadie te va a presionar. ¿Quieres entrar? Él asintió. Y cuando cerré la puerta, escuché a Marta gritar mi nombre en la escalera. No contesté. 2 días después, en mediación, Sofía llegó sola. Sin su madre. Sin su sonrisa perfecta. Se sentó frente a mí y, por primera vez, bajó la mirada. No pensé que Marcos, se le quebró la voz. No pensé que me tenía miedo. Yo respiré despacio. No es a ti sola. Es a todo lo que le hicimos sentir que debía elegir. Hubo silencio. Luego dijo algo que no esperaba. Voy a ir a terapia. Y voy a firmar lo que haga falta para que él tenga estabilidad. Sin juegos. No la abracé. No le prometí nada. Solo asentí. Eso es lo que un adulto hace.
Esa semana pedí el cambio de turnos en el puerto otra vez. Mi jefe me miró como si yo estuviera loco. ¿Menos horas? ¿Cómo está todo? Le mostré el calendario de la nevera en una foto: escuela, terapia, médico. Tengo que estar. Se quedó callado y luego dijo: te cubro. Pero no lo desperdicies. Sentí que me temblaban las manos, y esta vez fue de alivio. La última escena grande no fue en un juzgado. Fue en una noche cualquiera, con macarrones y una lámpara mala. Marco sacó un folio doblado del bolsillo. Hice esto en terapia, dijo. Era un dibujo, él y yo en una mesa. Encima, una palabra enorme: tranquilo. Lo pegué en la nevera con un imán y me quedé mirándolo como si fuera un contrato. Antes de dormir, Marcos me preguntó lo mismo de siempre. ¿Mañana estás? Y yo, sin mentir, sin prometer por miedo, le respondí: sí, campeón. Mañana estoy. Y pasado también. Dejé las llaves en su cuenco, apagué el móvil y entendí algo: en esta casa, la calma no se negocia. Mi moral es simple y directa, como mi vida en el puerto. 1. No le debes tu paz a nadie, ni aunque compartan tu apellido. 2. El amor no se demuestra aguantando abuso. 3. Y si hay un niño en medio, tu trabajo no es quedar bien. Tu trabajo es protegerlo, incluso de la gente que dice yo lo hago por su bien. Cuando una familia convierte el amor en una prueba constante, la persona más trabajadora suele caer en una trampa muy común: cree que si aguanta más, si paga más, si se explica mejor, algún día lo van a ver. Pero aquí la lección es la contraria: no te ven por lo que haces, te miden por lo que permites. Y eso es peligrosísimo cuando hay un niño, porque los niños aprenden normalidad de lo que repetimos, no de lo que prometemos. Si la paz depende de que tú te calles, entonces no es paz, es control. El valor de esta historia no está en ganar nada, sino en entender que la estabilidad real nace de límites tranquilos y sostenidos: menos drama, más claridad, menos discusiones, más estructura, menos intentar convencer, más proteger. Un buen padre o una buena madre no se define por quedar como el bueno ante la familia, sino por construir un espacio donde el niño no tenga que elegir bando para sentirse seguro. Y si para lograrlo tienes que decepcionar a adultos que solo te aceptaban cuando cedías, esa decepción no es una pérdida, es el precio justo de recuperar tu vida.